gracias esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Queremos honrar tu presencia esta mañana, porque es la que nos transforma, es la que nos hace, Señor, que cada día nosotros seamos transformados a la imagen y a la semejanza de tu Hijo, Señor. Queremos agradecerte esta mañana. Queremos, Padre, que esta mañana nuestro corazón esté abierto a lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, porque tu palabra es la única que nos afirma. Tu palabra, Señor, hace que nosotros estemos firmes en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Es tu palabra la que nos mantiene firmes, Señor. Es por eso que esta mañana queremos pedirte con todo nuestro corazón, háblanos, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos tu pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, dice tu palabra, pueblo adquirido por Dios. Señor, aquí estamos esta mañana, Espíritu Santo, que esta mañana usted sea ministrando a cada uno, Señor. Que esta mañana, Espíritu Santo, sea usted liberándonos de todo aquello, Padre, que nos impide estar contigo, permanecer en ti. Que esta mañana, Espíritu Santo, seas consolándonos en cualquier situación que estemos pasando. Sí, Señor. Que esta mañana, Espíritu Santo, seas tú trayendo a nuestra vida paz, gozo, Señor. Que esta mañana, aleluya, nos hables de forma clara, nítida, sencilla pero profunda a nuestros corazones. Gracias por este día precioso. Gracias porque tú lo has creado para nosotros. Gracias porque tú lo has hecho para que nosotros disfrutemos de este día en ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Toma el control absoluto de nuestro corazón. Sí, Señor. Sometemos nuestros pensamientos. Sometemos, Señor, toda nuestra alma. Sometemos todo lo natural, lo terrenal, a tu palabra, a tu verdad inmutable, a tu verdad absoluta, a tu verdad eterna, Señor. Nos sometemos. Que nada ni nada, Señor, ni nadie nos distraiga esta mañana, porque queremos estar atentos a tu voz. Dice tu palabra, Señor, que el universo entero, Padre amado, está, Señor, se sostiene por tu palabra. Y nosotros, como tus hijos, necesitamos tu palabra este día. Porque de esa palabra dependerá lo que esta semana decidamos, lo que esta semana hagamos, lo que esta semana, Señor, aleluya, determinemos cosas. Por tu palabra, Señor, se toman decisiones, porque es de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia esta mañana. Inúndanos, fortalécenos, transfórmanos esta mañana. Podemos darle gracias al Padre. Puede darle gracias a usted de forma personal, decirle gracias porque tengo salud. Gracias, Señor, porque tenemos vida. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor,
bendición en ti. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Papá. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Buenos días. Buenos días, amados hermanos. Bendiciones. Qué lindo tiempo. Amén. Esta mañana quiero compartirle durante esta semana hay tanta palabra, hermano, para poder ministrar de parte del Señor. Pero lo que uno trata de es estar atento a lo que Dios quiere para su iglesia, ¿no? No queremos traer algo por cumplir, sino queremos traer algo que Dios pueda hablar. Amén, que Dios pueda obrar. Y creo en el Señor que esta palabra que Dios nos va a hablar va a tener su efecto en nosotros. Es importante, yo no sé, estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿verdad? Tiempos donde hay palabra de Dios, hay bastante palabra, pero a la vez no vemos de alguna manera el efecto de esa palabra. Y la pregunta de uno es ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay el efecto, verdad? Si la palabra de Dios es tan poderosa. De hecho, Hebreos capítulo 1 dice de que el universo entero está sostenido por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la diferencia entre el universo y nosotros es que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y nosotros, dice la palabra, que somos piedras vivas, como piedras vivas. Y si nosotros somos edificados por la palabra, y si tenemos profundidad, si llega la palabra a profundizarse en nosotros, entonces habrá una verdadera transformación. Si usted recuerda en la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla había caído en un lugar, primero dice, en un lugar duro, sobre el camino, ¿verdad? Sobre el camino. Después cayó entre pedregales. Después otra parte cayó entre espinos. Y otra parte dice que cayó en buena tierra. Y si usted analiza, estudia un poquito, medita, me gustaría que podamos meditar en eso. Eso tiene que ver mucho de que los tres primeros terrenos no lograron, escuche bien, no lograron el propósito que tenía la semilla. No pudieron lograr el tema de poder dar fruto, no pudieron. Porque dice que la primera cayó sobre el camino, la segunda cayó entre pedregales, no tenía raíz, no tenía profundidad. La tercera dice que fue ahogada por los afanes, por los placeres. Y la última es la que recién acepta la semilla para que ésta pueda dar fruto. Y ahí podemos entender, hermano, mire, podemos entender por esa parábola de que dice, cuando la buena tierra dejó que la palabra empiece a hacer efecto en ella, dice que es entonces donde empezó a crecer la semilla. No se quedó en semilla, no se perdió la semilla y empezó a crecer para luego dar fruto al 30,
al 60 y al 100 ¿verdad? Entonces, nosotros al venir a escuchar la palabra del Señor, necesitamos tener una actitud en el corazón de cómo es que recepciono la palabra, cuánta importancia tiene la palabra para nosotros. Es muy importante, porque de eso depende, hermano, muchas cosas. De eso depende, de hecho, nuestra vida total, ¿verdad? De cómo recibo la palabra, cuál es mi actitud frente a la palabra del Señor. Porque puede ser de que puede ser que sin querer caiga en aquellos 3 terrenos anteriores de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y a la larga no haber dado el resultado, el fruto que Dios quería de su palabra. Y en base a esto quisiera compartirles algo que creo que es fundamental para nosotros, y de hecho vamos a ir viendo. El título le puse a este tema: entendidos en lo eterno. Amén, entendidos en lo eterno. Quisiera por favor que me acompañe a leer San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Amén, lo tenemos ahí. Miren, vamos a leer este pasaje de San Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Una vez más lo leemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jeremías capítulo 10, por favor, versículo 10. Vamos a leer estos textos y luego vamos a estar profundizando en estos pasajes. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Algo que, amados, necesitamos no perder, no desenfocarnos en este tiempo y nuestra generación de forma particular, que es muy fundamental esto, es que nosotros necesitamos tener conciencia de lo eterno, porque nosotros, de hecho, leíamos ahí en San Juan, el capítulo 17, el versículo 3, dice de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Y es fundamental en medio de un mundo, en medio de una sociedad donde cada vez está más lejana, más distanciada, más distraída y menos consciente de la eternidad. Esto es algo que nosotros necesitamos recuperar, estar conscientes y ser entendidos de que nosotros hemos sido llamados a vivir en esa vida eterna por medio de Cristo, y entendiendo de que nuestro Dios es un Dios eterno.
Eso es muy importante que podamos entender en este tiempo, porque hay una batalla, hay un conflicto entre lo temporal, ¿verdad?, lo terrenal, o lo celestial, espiritual y eterno. Hay un conflicto. Y es una línea muy delgada, la cual nos puede llevar a no estar enfocados en las cosas eternas de Dios. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos cada día, por medio del Espíritu Santo, permitirle a Él que nos haga recuerdo, que nos traiga memoria de que nosotros en esta tierra somos peregrinos. Estamos de paso en esta tierra y no podemos acomodarnos, no podemos amoldarnos, no podemos tomar la forma del mundo. No podemos. Esto tiene que ser muy consciente en nosotros y vivirlo de una forma muy radical, si quiere que le diga el término, porque hay un peligro en que nosotros nos acomodemos al mundo y nos cueste desprendernos de la tierra. Porque alguien decía, un personaje, me llamó la atención, no sé si él es cristiano, pero me gustó su concepto, me gustó su idea, su pensamiento. Un hombre que gobernó en Uruguay, ya está mayorcito, el presidente Mujica. Él decía, le hicieron una entrevista, no me acuerdo hace cuánto, pero él dijo: nosotros tenemos que vivir en esta tierra de forma ligera, estar listos para partir. No puede ser que nosotros estemos acumulando cosas y teniendo cosas que nos impidan estar ligeros para partir de esta tierra. Y él decía, eso tiene que ver con el corazón, hablando él de la falta de perdón, de tener enemigos, tener riquezas, amontonar cosas. Él decía, nosotros necesitamos vivir una vida ligera, cosa que cuando la muerte golpee la puerta, yo esté listo para partir. Que no haya nada que deje acá en la tierra sin solución, sino que yo pueda ya tener todo arreglado. Y me gustó ese pensamiento. Vuelvo a repetir, no sé si él es cristiano, no porque diga algunas cosas uno le puede decir es cristiano, ¿verdad? Pero me gustó su pensamiento y creo que si un hombre tiene esos pensamientos que van en relación con lo que Dios dice, es necesario que nosotros tomemos en cuenta. Porque de hecho, amados, nosotros, la vida eterna no comienza cuando nosotros morimos. La vida eterna comienza desde el momento en que nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. O sea, ya ahí es que comienza nuestro peregrinaje con nuestro Dios, preparándonos en esta tierra, escuche bien, preparándonos en esta tierra para tener una eternidad con Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Colaborando, porque Dios, esto es lo que quisiera esta mañana enfocarme, porque luego le voy a dar algunos enemigos de lo eterno, algunos enemigos de lo eterno, que constantemente estamos batallando, porque nuestra tendencia es a acomodarnos, nuestra tendencia es a buscar el confort. Ha debido escuchar, hay una palabra técnica que hoy en día usan muchos hombres que trabajan con esto de ¿cómo se llama? De poder salir hacia adelante. No me acuerdo el título, pero los que motivan, estos hombres que hacen bueno, hacen temas, todo acerca de poder, de superación personal. Y dicen de que ellos mismos dicen de que hay un término que usan, de que para lograr cosas tienes que salir de tu zona de confort.
Porque si tú te acomodas en una zona de confort y no sales de eso, quedas estancado, ¿verdad? Y ese es el peligro que nosotros tenemos en la tierra, de meternos en una zona de confort y no salir, porque nuestra alma está muy aliada a muchas cosas del mundo. Venimos de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros abuelos, de la sociedad, donde la tendencia es a pegarse, a conformarse al sistema del mundo y a adquirir cosas, y eso nos va a costar a nosotros desprendernos para tener una visión eterna. Amén. De hecho, por eso es que, imagínense, nuestro Señor Jesucristo a los 33 años, Él le dice: Señor, todo lo he acabado. Lo que tú me has dicho que haga al pie de la letra, lo he acabado. Y yo quiero partir de esta tierra. Quiero volver a la gloria eterna. Quiero volver a lo eterno, ¿verdad? Porque Él no se amoldó al sistema, no se amoldó al mundo, no se conformó con las cosas que tiene este mundo. 33 años. Y nosotros a veces vamos por lo opuesto. Nosotros queremos vivir 100 años, 120 años, y mejor si es 200. Pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de cuál? O sea, ¿quiero vivir 200 años para obedecer a Dios? ¿O quiero vivir 200 años para acomodarme al sistema? ¿Verdad? Mire este pasaje, porque luego vamos a empezar. Hebreos capítulo 11. Me llamó la atención anoche este pasaje, y quisiera que en usted cause el mismo impacto que en mí causó. No lo había leído. Siempre nosotros consideramos que la fe, necesito fe, queremos fe y anhelamos tener una vida de fe, que no está mal, pero entendiendo este contexto de lo eterno, Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente, el versículo 13, por favor. Sí, después lo vamos a leer el 1. Gracias, hermano. Mire el 13. Usted sabe que el capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe, hombres que vivieron por fe. Pero es interesante, hermanos, de que estos hombres, si nosotros vemos la fe como estos hombres lo vieron y lo entendieron, cambiaría muchas cosas en nuestra vida. Porque no es que ellos dijeron: quiero fe para tener casa, quiero fe para tener negocios, quiero fe para tener una linda familia, quiero fe porque nosotros queremos fe, le queremos meter fe a todo. Antes de ayer escuchaba a un señor: por fe mi calle ya está asfaltada. Yo escuché y me sorprendí. No puedo contradecirle, ¿no? Porque ese es su pensar. Entonces a veces nosotros, de forma inocente, podríamos decir, a todos les decimos: por fe, vamos a hacer tal lugar, pero es difícil, por fe. Y a todos le metemos fe. Y a veces no entendemos verdaderamente qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿A qué le llama Dios fe? Una vez escuché, y creo que ahora recién estoy comprendiendo algunas cositas por la gracia del Señor. Decía un pastor de que la fe es la moneda en el reino de Dios. Es la moneda de intercambio, de transacción en el reino de Dios. Y ese momento no entendí, pero ahora estoy entendiendo muchas cosas, porque así como cada país tiene su moneda de intercambio, de negocio, el reino de Dios, la moneda en el reino de Dios es la fe, ¿verdad? Pero es una fe que tiene que ver no con lo que yo quiero, sino con lo que Dios desea. No con lo que yo, o sea, no es que yo uso la fe a mi gusto,
sino que tiene que ver con lo que Dios desea, y ahí es donde hago intercambio, hago el negocio por medio de la fe, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, pero entremos en esta parte. Mire el versículo 13. A ver, entonces, entendiendo este contexto de los hombres de la fe, de cómo vivieron, el versículo 13 dice así: conforme a la fe, está hablando viene relatando varios personajes, hombres de fe. Dice, todos estos murieron, todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, no voy a desglosar este pasaje, pero hay algo que a mí me llamó la atención y es el final de este pasaje. Porque dice que estos hombres de la fe, dice que no recibieron lo prometido, pero dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Me llamó la atención porque, hermano, yo no sé si de nosotros sale esta confesión. Usted y yo, no sé, yo no lo he hecho particularmente. Anoche que vi este pasaje, yo dije, Señor, con razón, aquí está nuestro problema. Porque lo que menos quiero confesar, o por lo menos lo que menos hacemos, es esto: confesar de que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No, nosotros confesamos muchas cosas, la palabra, la fe, confesamos de todo, pero nos cuesta confesar de que somos forasteros en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De ser conscientes y declararle al mundo de que nada de este mundo me va a distraer, que nada de este mundo me va a tomar como esclavo, ni me va a someter a lo que Dios desea, porque le estoy confesando a este mundo de que simplemente en esta tierra yo soy extranjero, yo soy peregrino y estoy de paso. Entonces le digo al mundo de que yo no pertenezco a este sistema ni a este mundo. Pero necesitamos, al confesar, no solo por confesar, sino creer en el corazón de que nosotros tenemos una eternidad, una vida eterna, de que todo lo que hay en esta tierra, dice, cielo y tierra pasarán, mas las palabras de nuestro Dios eterno no pasarán. Hermano, me sorprendió a mí porque yo digo, ni idea, o sea, ¿quién confiesa que somos? Yo no lo he hecho personalmente en mi vida cristiana, que hasta ahora por la gracia del Señor vivo, yo no lo he hecho. Pero dice que estos hombres de Dios, estos hombres de fe, dieron buen testimonio por una fe genuina, una fe verdadera, que aunque no recibieron lo que Dios les había prometido en esta tierra, pero ellos dicen que lograron mirar, lograron saludar desde lejos, creyeron en que Dios lo que les prometió les va a dar, pero también confesaron que ellos eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Yo no sé si esto le puede hacer bien a usted, hermano. De confesar, no solo por confesar, sino entendiendo de que nosotros, hermanos, estamos de paso en esta tierra. Yo le voy a mostrar algunos ejemplos más adelante, que yo hasta ahora estoy, obviamente, de la Biblia. Me llama la atención porque creo que esto es algo muy fundamental en medio de una sociedad, en medio de un mundo donde lo que más quiere el hombre es acomodarse, tener bienestar, tener comodidad, tener todo
todo lo necesario para vivir, hermano, estamos en medio de esa lucha, usted y yo, en esta tierra. ¿Sí o no? Estamos en esa batalla. Por eso le decía que es una línea muy delgada, la que nos puede sacar de nuestra visión eterna, de nuestro entendimiento eterno, de nuestra vida eterna. Es una línea muy delgada. Por eso es que nosotros necesitamos no perder la conciencia, escuche bien hermano, la conciencia de eternidad puesta por parte de Dios en cada uno de sus hijos. Que no estamos en esta tierra, hermano, para amoldarnos a la cultura, a las formas, a los pensamientos de este mundo. No estamos para eso. Entonces necesitamos entender por el Espíritu de que hay algo superior, hay algo mayor a lo que vemos en este mundo. Hay algo mayor. Y eso tiene que ver con el asunto de eternidad. Todas las cosas en Dios tienen que ver con asuntos de eternidad. Todas las cosas en Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, volviendo por favor en San Juan 17:3, dice las siguientes palabras, vamos a volverlas a repetir. Dice, y esta es la vida eterna, escuchen, y esta es la vida eterna. Una es la vida eterna y la gente que no acepta a Cristo como su Salvador, dice que no tiene vida eterna, sino muerte, condenación eterna. El Señor nos está aclarando acá, dice, y esta es la vida. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero por medio de Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la única forma en que nosotros tenemos la verdadera vida eterna. Y esto es algo, hermano, una vez más le digo, que va en contra de todo. Por eso que nos es difícil confesar algo que no puede salir desde acá adentro. Porque tenemos una tendencia, tenemos una lucha, tenemos, hermano, todo el tiempo prueba de acomodarnos en lo bonito, en lo atractivo que tiene el mundo. ¿Verdad? Queremos. Y el punto aquí, para equilibrar esto, no es el tema cuánto tengo. El tema es el peligro de que mi corazón sea atraído por todo eso. Ese es el peligro. No es el peligro si tengo o no tengo. El peligro es que mi corazón sea gobernado por todo eso. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Entonces, con esto en mente, entrando un poquito en la introducción, necesitamos definir de que nuestro Dios es eterno, su reino es eterno, la vida que Él nos proporciona por medio de un nuevo nacimiento es la vida eterna. Él tiene un propósito o un plan eterno, su pacto con sus hijos es eterno. Y nosotros hemos alcanzado la vida eterna por medio de un evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio eterno. Entonces, hay una necesidad de que si nosotros como generación no dejamos esto a la siguiente generación, la siguiente generación puede ser que pierda esa conciencia de eternidad. Hoy estamos viviendo un mundo donde todo se quiere rápido, todo se quiere ya. No importa, antes yo no sé, yo por lo menos me acuerdo cuando tenía unos 7 años, en la casa donde yo vivía, este era el concepto que tenían. Todo lo que se compraba para que sea duradero, que sea eterno.
Entonces decía, por favor compre un televisor de los buenos, que dure mucho. No había el concepto, se conocía que había algunos productos chinos y eso siempre tenía uno en la mente de que lo chino era trucho, ¿no ve? Aunque ahora ha cambiado eso porque hay chino de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Ya no es todo trucho, ¿verdad? Pero antes, yo me acuerdo, hermano, el concepto de eternidad era mucho más fuerte en nuestras anteriores generaciones. Todo lo que se compraba era porque tenía que ser duradero. Todo, desde los zapatos. O sea, un zapato tenía que ser bueno, de un buen cuero, bien clavado. Esos zapatos, no sé si usted conoce los Zamora, los manacos verdaderos, no los manacos ahora fabricados en China, ¿no? Los verdaderos. Entonces tenía un concepto de duración, de eternidad. Pero hoy en día lamentablemente estamos rodeados de un mundo, hermano, inmediatista, donde quiere todo ya, no importa cuánto dure, mejor si sirve para un día, no importa. Ha cambiado la mentalidad de las personas afuera. Hay un cambio. Y eso tiene que ver porque justamente han perdido la conciencia de eternidad, de que nosotros no estamos en esta tierra simplemente para adecuarnos a las cosas que tiene, que son muy bonitas, son muy atractivas, son muy llamativas, pero nosotros no podemos darle lugar a esas cosas porque hay un peligro de acomodarme a aquellas cosas bonitas del mundo. Son muy atractivas, amado. Eso no lo podemos negar, pero es muy peligroso. Amén. Entonces, esto me gustaría esta mañana de parte del Señor que podamos, hermanos, establecer en nuestra vida. De que usted llegue a su casa y se pare en el espejo y por lo menos, aunque no lo diga con el corazón todavía, pero le diga frente al espejo: tú estás de paso en esta tierra. Amén. Eres peregrino, eres forastero. Tú no eres ni perteneces a este mundo. Y en la medida en que nosotros vayamos haciéndolo, creyendo y dirigidos por el Espíritu, hermano, eso será más consciente en nosotros. Pero otra vez, nos cuesta desprendernos de todo esto. Cuesta. Por eso es que yo le decía, yo no me acuerdo. O sea, a mí me han hecho confesar muchas cosas, pero nunca me han hecho confesar que soy extranjero, peregrino, pasajero. No me han hecho confesar. Y dice que estos hombres de la fe confesaron. Dijeron: nosotros estamos de paso en esta tierra. Y le voy a dejar la tarea de que lo lea. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos confesaron eso? Léalo, hermano. Ese es el trabajo que tenemos que hacer entre semana, ¿verdad? Cuesta. Por eso le decía, amado, de que profundizarnos en la palabra no es de la noche a la mañana. Profundizarnos en la palabra tiene que ver con eso, con que entender de que por medio de la palabra es que yo también voy a ser eterno, porque esa palabra se va a encarnar en mí. Al profundizarme, esa palabra se encarnará en mí y yo también pasaré de ser pasajero a eterno. Entonces, Dios impartió de su naturaleza en nosotros una naturaleza eterna. Por eso es que Jesucristo nos dijo que Él nos dio vida eterna. Todo hijo de Dios tiene esta vida, y esta vida no comienza cuando muere, comienza el momento en que recibe y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, entendiendo esto y teniendo claro el concepto, vamos a ver algunos enemigos que creo yo nos impiden y nos limitan entender las cosas eternas de Dios.
El primer enemigo con el cual batallamos en esta tierra es la religión. Digan conmigo, por favor, la religión. Este es un enemigo tremendo. La religión es enemigo de lo eterno. Y cuando hablamos de religión, estamos hablando de todas las religiones del mundo. De todas. Nosotros, amado, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si nosotros no somos dirigidos por su Espíritu, si nosotros no estamos comprometidos con la voluntad de Dios, entonces puede ser que pase ya no a ser una vida obediente al Espíritu, sino puede ser que me quede en una vida religiosa. Y la religión es un peligro, porque el propósito de la religión, escuche bien, el propósito de la religión es hablar de un Dios teórico, conceptual y un Dios histórico, pero no un Dios de vida. Ese es el peligro. Todas las religiones hablan de Dios con minúscula, porque cada religión tiene su propio Dios. Pero Cristo no vino a establecer una religión en este mundo. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y para que pueda entrar a ese reino, Él dijo, arrepiéntanse. Que quiere decir, cambien su manera de pensar. Porque al reino de los cielos no se puede entrar con una mentalidad del sistema del mundo. No se puede. Y esto es algo que Jesús lo aseveró, lo dijo con mucho ímpetu en una simple y sencilla conversación con un hombre religioso. San Juan capítulo 3, por favor, acompáñenme. San Juan capítulo 3. Yo digo, a mí me llama la atención esta conversación porque Jesús define claramente la diferencia entre reino y religión. Hay una diferencia abismal entre lo que es el reino de Dios y la religión del hombre. Toda religión ha sido inaugurada por el hombre por la pérdida, escuche bien, por la pérdida de comunión y obediencia al Dios verdadero. Toda religión es producida, creada, fabricada por el hombre. Amén. Por eso si a usted le preguntan, le dicen, ¿qué religión es verdadera? Ninguna. ¿Por qué? Porque todas las religiones, lamentablemente, no conducen al reino de Dios. Son sustitutos del reino de Dios, pero no son representantes de ese reino. Entonces nosotros necesitamos, Dios no nos cambió de religión. Dios lo que hizo en nosotros, dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hemos sido trasladados de un reino de muerte, de un reino de oscuridad, de un reino de ignorancia, de un reino de esclavitud, de un reino donde éramos sometidos a vivir de una manera religiosa. Hemos sido trasladados a un reino eterno de luz, de vida, donde ahí es el que gobierna y el que permanece eternamente, nuestro Padre Celestial. Y esto le aclara el Señor a Nicodemo. En esta conversación el Señor es enfático, es contundente, es preciso, sencillo con Nicodemo, porque le dice lo siguiente a él en esta conversación. No le predica Jesucristo a Nicodemo, conversa con Nicodemo.
San Juan capítulo 3, versículo 1, por favor, en adelante. ¿Cuántos vamos a cuidarnos de este enemigo, hermano? Necesitamos, porque está muy... Por eso escuchaba a algunos de que nosotros somos hijos, pero en la religión hay primos hermanos, no hay hijos. No hay hijos. ¿Verdad? Y estamos muy, hermano, no podemos descuidarnos porque hay peligro en que nosotros caigamos en lo mismo. Ya no en una relación, ya no en un reino, ya no en lo celestial y eterno, sino enfocado simplemente discutiendo, argumentando. ¿Ha visto personas así? Que todo lo cuestionan, hermano. Todo. Usted dijo una palabra y está filtrando acá como una procesadora ahí. Está cuestionando lo que Dios quiere hablarle para librarle. Es peligroso. Por eso es que es mejor, hermano, hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios, prefiero escucharla como si nunca lo hubiera escuchado. Y le digo al Señor, háblame, yo necesito tu palabra, aplicar tu palabra, vivir tu palabra, entender tu palabra, porque esa es la palabra que me va a llevar a una verdadera transformación. Mientras no tenga esa actitud, hermano, he caído en una religión. Peligroso. Puedo seguir estudiando a Dios, puedo seguir profesionándome siendo teólogo, pero ausente de vida. San Juan 3:1 dice, yo quisiera que me acompañe y no se distraiga, hermano, aunque pase lo que pase, aunque le esté doliendo, aunque le esté apretando algo, aunque alguien le esté molestando, no se distraiga. Esté atento porque Dios quiere liberarlo esta mañana para que nosotros podamos permanecer con una conciencia eterna. Por eso es que nuestro entendimiento no es abierto para las cosas de este mundo. Nuestro entendimiento es abierto para conocer las cosas y misterios eternos. Amén, amén. Dios no está para jugar acá en esta tierra. Dios no nos tiene para acá para darnos lo que nosotros queremos, porque hay algo mucho mayor que eso. Y si nosotros no entendemos esto, nos quedaremos con una mentalidad muy escasa. San Juan 1, ahora sí, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Usted sabe quién era Nicodemo, ¿verdad? Y si no lo sabe, dice, un fariseo. Y un fariseo en ese tiempo simplemente era un religioso, porque en el tiempo de Jesús habían los fariseos, habían los saduceos, habían los maestros de la ley, habían otros más. Que todos esos, cada uno tenía su secta. Y ellos eran religiosos porque hablaban de Dios, enseñaban de Dios, hacían muchas cosas para Dios, sacrificios, muchas cosas, pero lo que no podían tener ellos era la vida de Dios. ¿Verdad? Y esto es lo que el Señor le aclara a Nicodemo. Le dice entonces, versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire cómo le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Wow! Versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, esta conversación es importante porque el Señor le aclara a Nicodemo y le dice que toda religión, más adelante usted le dejo otra tareita para que usted lo lea. ¿Cuántos quieren tarea? Porque por ahí no les gusta la tarea también, ¿no? Me estoy metiendo ya con... Pero esta es una buena tarea. Esta es una tarea para vida eterna. El Señor le aclara a Nicodemo y le dice, Nicodemo, yo no he venido a instaurar, yo no he venido a traer una religión más. Porque hay muchos maestros. Y de hecho le dice a Nicodemo, le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? Porque todas las religiones, por lo menos del tiempo de Jesús, hablaban de Dios. Enseñaban acerca de Dios. Ellos enseñaban los mandamientos, todo acerca de Dios. Y el Señor le dice de forma enfática, le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. La religión me impide, hermano, entrar en ese reino, vivir en ese reino, estar en esa dimensión del reino, porque ese reino nada tiene que ver con una religión terrenal. Ese reino es eterno. Entonces el Señor no está para discutir con una persona religiosa. Él está y vino para que todo aquel que cree en Él entre en ese reino. Porque en ese reino no hay acepción de personas. El reino no hace acepción de personas. En el reino de Dios está abierto para todo aquel que cree y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pasó de muerte a vida. Amén. Entonces el Señor más adelante le sigue diciendo, le dice, de cierto, versículo 5, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese reino, hermano, es eterno. Su gobierno, su autoridad está en nuestro Dios y Padre, también eterno. Entonces nosotros somos parte de ese reino. Usted y yo hemos sido llamados por medio del Evangelio a entrar a ese reino eterno, donde todo su sistema es muy diferente al sistema del mundo. Nada, pero nada, absolutamente nada tiene ninguna relación con el sistema del mundo. Es muy diferente. Entonces, si entendemos esto, va a cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida en esta tierra y nos va a llevar a vivir una vida muy diferente de la que hasta ahora la religión está haciendo en muchas personas. Nicodemo reconoce de dónde vino Jesús. Le dice el versículo 2, le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero lamentablemente Nicodemo se había establecido en una religión que está muy asociada y muy alineada al sistema del mundo. Y esto pasa con todas las religiones, amados. Por eso es nuestra necesidad de huir
de escapar de toda llamada religión, porque es un enemigo de lo eterno. Se habla de Dios de forma histórica, se habla de Dios de forma conceptual, se habla de Dios de forma teórica, pero no desde la vida y desde una nueva naturaleza. Amén, amén. Hay que escapar. No discuta con gente religiosa, hermano. No se ponga a discutir o a hacerle entender o a quererle, hermano, cambiar, porque es peligroso. Yo me acuerdo, en una ocasión estábamos terminando una escuela de discipulado. Ya habíamos terminado y teníamos el fin de semana la graduación. Y el líder de esos alumnos de esa escuela, el líder, que se llamaba también líder, el líder, doblemente líder, le digo, encárguese de hacer, ellos dijeron que querían hacer ahí un cuadro donde querían estar representando la promoción, etcétera, etcétera. Le dije, vaya, cotice y hágalo. ¿Cómo le llaman eso? Mural, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Una maqueta. La cosa es de que él va y ahí por el centro y se había encontrado con una persona religiosa. Y viene, después de que dejó encargado el trabajo y todo, y me dice, hermano, me dice, le cuento que creo que nosotros estamos mal. Así me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque nosotros no estamos guardando el sábado. Y le digo, ¿y usted para qué quiere guardar el sábado? Si ya tenemos a Cristo. Nosotros no tenemos que guardar nada en este mundo, tenemos que seguir a Cristo. Cristo cumplió toda la ley y Él nos da libertad en esta tierra para que yo no esté sujeto a nada de este mundo. Yo no estoy para guardar días de festividad, celebraciones, Día de los Muertos, Navidad. Yo estoy libre en Cristo. Amén. Si de verdad pertenezco a Cristo y tengo la vida de Cristo y pertenezco a ese reino y Dios es mi Dios eterno, entonces yo no pertenezco a nada terrenal, temporal y del mundo. Cuando él entendió, dijo, a la pinta, casi me hace caer. Casi. Yo dije, no le mando a usted. Todavía se está graduando de la escuela. Le falta madurez. Hermano, por eso es que es peligroso que nosotros conozcamos de forma teórica a Dios si no tenemos su naturaleza gobernando en nosotros. Es muy peligroso. Porque cualquier religión me puede caer bonito. Es muy sutil la religión. Y yo le contaría muchas experiencias, porque he tenido jefes de diferentes religiones. Y mi pregunta era interna, por eso es que yo no quería llegar a una religión más, porque yo venía de muchas religiones, de jefes de muchas religiones. Y yo decía, ¿cuál es la verdadera? Pues toditos son bonitos y gorditos. Pero hay algo que no me gusta. Gracias a Dios, Dios me guardó, amados, de ser un religioso. Y oro a Dios que todos los días, por su vida, yo no caiga en eso, porque estamos expuestos a eso. Si nosotros no oímos a Dios, si yo no tengo comunión con Dios, si a mí no me interesa hacer la voluntad de Dios, le cuento que puede ser que hemos caído en aquello. Por eso es la necesidad de tener mucho cuidado y estar atentos a Él. No puedo estar, hermano, lejano, conformarme con hacer cosas. Nuestra tendencia muchas veces es hacer, quiero esto, quiero aquello. Hay una tendencia natural de hacer, pero Dios dice, yo no quiero que tú hagas Marta, Marta, quiero que seas como Cristo. Quiero que seas. Y ese trabajo de ser a nuestra carne, a nuestra humanidad, no le gusta, hermano.
pasar de rodillas ahí delante de Dios, estar humillado y reconocer que Él es el Dios y que pacientemente voy a esperar en Él, a mi carne dice, no, hay harto que hacer, tu casa está sucia, tú tienes que ir a trabajar, ¿con qué vas a vivir? Tienes que hacer negocios, piensa en ser en grande, tienes que lograr el éxito, tú lo puedes, tú eres poderoso, tú eres grande, y mi carne está ahí luchando una batalla entre obedecer y vivir para el Padre y ser eterno con Él, o enfocarme y caer en lo que me ofrece el mundo. Hay una batalla continua. Es una batalla muy fuerte la que estamos viviendo en este tiempo. Y necesitamos cuidarnos porque el peligro es caer en la religiosidad. Es un enemigo que muchas veces, hermano, está muy bien camuflado. Amén. Entonces necesitamos salir y pedirle al Señor todos los días, Señor, yo no quiero ser alguien religioso, porque me puedo quedar con conceptos, puedo quedarme con formas, puedo quedarme con estructuras, pero ausente de la vida de Dios. Y no hay peor cosa, hermano. No hay peor cosa. Amén. Hay gente que yo, amado, con todo respeto, conozco gente que ha estudiado, son doctores en teología, masterados en teología, hombres que se han leído y han estudiado a Dios como si fuera un bicho, pero no lo conocen. Conozco. Y lo digo con mucho temor. Y a veces yo digo, Señor, por favor ayúdame, yo no quiero caer en eso. Y usted se va a tropezar con personas muy conocidas en la palabra. Y van a discutir con usted muchas cosas. ¿Sabe qué, hermano? Huya. Escape, aunque le diga cobarde, que tú no sabes nada. Tú no eres ignorante. Yo me he topado con un hombre que al punto, hermano, que me dijo, yo soy descendiente de israelita, tú no sabes con quién estás hablando. Yo dije, vas a disculpar, yo solamente soy hijo de Dios. Lo único que sé que antes era ciego y ahora veo por la gracia de Dios. Y sé que tengo vida eterna. No estoy para discutirle. Tal vez tienes la razón, tal vez estás en lo correcto y respeto tu posición, pero yo no quiero eso. Yo quiero vida. Yo quiero vida. ¿Cuántos amados necesitamos esto? No estamos para discutir, hermano. El Evangelio no tiene que traernos discusión. El Evangelio no es para quién gana, quién es más capaz, más tremendo, intelectual. No entremos en eso. El Evangelio tiene que ver con una vida manifestada a través de nosotros. Tiene que verse. ¿Sabe qué? Su esposo está esperando una esposa llena de Cristo. Su esposa está esperando un hombre lleno de Cristo. Su familia está esperando a Cristo en usted. Eso es lo que interesa. No está esperando a alguien que le hable de Dios. Está esperando a alguien que manifieste al Hijo de Dios. Amén. Segundo enemigo. Me avisan ahora, por favor, querido. 12. Gracias por decirme de otra manera. Que no le gustó nada. ¿Verdad? Amén. Vamos a ver si este punto más terminamos, pero yo quisiera, hermano, no es el objetivo traerles un mensaje más. No quisiera que nos llenemos de eso, hermanos. Personalmente, hablando con el pastor Juan Carlos, creo que si hay algo, hermano, que por la gracia del Señor ha puesto en nuestro corazón, no es de que nosotros estemos dando una palabra bonita, trayendo un mensaje a la gente, no. Desde esta parte queremos que la vida de Dios fluya
y traiga libertad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en todo lugar donde usted y yo estemos, porque no estamos limitados al sistema de este mundo. La gente no quiere escuchar a Dios, quiere ver a Dios. Y ese Dios eterno tiene que encarnarse en nosotros. Ese tiene que ser mi mayor desafío. Ese tiene que ser mi mayor reto. Ese debe ser mi filosofía de éxito, si quiere que le diga. Que Cristo se manifieste. Porque si no hay Cristo, hermano, lamentablemente estamos perdiendo el tiempo. Nos hemos amoldado a la religión y a este mundo. Tenemos que salir de eso. Tenemos que sacudirnos, hermano. Tenemos que cada día pedirle al Señor que Él nos abra el corazón, que nos abra el entendimiento, que nos abra el espíritu para recibir de Él, y que cada vez sea Él en nosotros y nosotros absolutamente nada. Amén, amén. Segundo enemigo de lo eterno. Y este es un enemigo muy fuerte que he ido ya compartiéndoles, pero vamos a ver si podemos llegar al otro enemigo. Segundo enemigo, el mundo. El primer enemigo es la religión, el segundo enemigo es el mundo. Vamos a ver, por favor, algunos pasajes. Voy a tratar de leer la mayoría de los pasajes. Me gustaría que lo anote, hermano, y entre semana usted lea, vuelva a leer y dígale al Señor: Señor, yo quiero entender más de ti, quiero alimentarme de esta palabra. Yo no quiero quedarme en conceptos, quiero quedarme con la esencia, con la vida, nutrirme con esta palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, por favor. Mire, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que no hay mucho que explicar en esto. El Señor es enfático, y creo que, hermano, algo que debo definir en mi vida es que si Dios me habla de forma absoluta, no de forma relativa. ¿Qué es hablar? ¿Qué es absoluto? Absoluto es que 2 más 2 es 4 aquí, en Europa, en la China, en Asia, donde sea. No hay que en otro lugar 2 más 2 es 3, 2 más 2 es 6, no, 2 más 2 es 4. Y eso es en todo lugar, entonces no cambia. Entonces, si de la misma manera yo tomo la palabra del Señor, de que esta palabra es absoluta, entonces yo también la veré de la misma forma en que Dios la ve. Dios dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí está hablando del sistema, del cosmos y de todo lo que hay en el mundo, no de las personas. Entonces dice: no amen las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que muchas veces no crecemos en perfeccionar el amor del Padre en nosotros, porque hay algo de nosotros en el mundo. Y la pregunta es: ¿por qué no siento el amor del Padre? Puede ser que haya algo que esté amando y no estoy recibiendo el amor del Padre por amar otras cosas. En la medida en que amemos al Padre, el Padre se manifiesta, y el Padre, la esencia del Padre, todo lo del Padre es el amor en nosotros. Experimentaremos su amor, abrazaremos su amor, manifestaremos su amor, porque estaremos llenos de Él.
Pero cuando hay todavía cosas que quieren atraparme del mundo o me gustan cosas del mundo, no se podrá perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado. Voy a avanzar un poquito más en esto para luego, quiero entrar al tercer punto, pero vamos a esto. Primera de Juan, hemos visto 2.15, un poquito más adelante, el 2.17, por favor, mi hermana. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Habla de eternidad o no habla de eternidad? ¿Queremos permanecer para siempre? Todo aquel que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Será eterno juntamente como es nuestro Padre. Amén. Necesitamos, amado, revisar todo esto. Porque a veces, sin querer, otra vuelta, amado, puede ser, el mundo es sutil, el mundo, hermano, usa mecanismos, usa formas para atraparnos. Y a veces nosotros, por nuestra falta de madurez en Cristo, no reconocemos lo que quiere hacer el mundo en nosotros. Por eso es nuestra necesidad de que crezcamos en Cristo, porque es Cristo en nosotros que va a reconocer aquellas cosas que nos quieren atrapar. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 4, por favor. No voy a entrar mucho a explicar. Creo que la palabra del Señor es muy clara y no necesito explicar mucho esta mañana. Dice San Juan 4:4, dice, oh almas adúlteras, Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Hermano, tenemos que ser radicales en eso. Amén. Amén. Si hay alguien que no quiere, su problema. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Punto. Tengo que tener claro. Muchas veces tengo que cortar con ciertas amistades. Y si no soy radical en esto, hermano, hay peligro por querer mantener mi amistad y no perder su amistad. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Ya no me va a invitar, ya no me va a prestar, ya no voy a ser favorecido con su amistad. Tengamos cuidado. Prefiero ser amigo de Dios. Prefiero ser amigo de Dios. Amén. Yo sé que no es fácil lo que le estoy hablando, hermano. Yo sé que no es fácil. Y muchas veces nos vamos a sentir solos. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Pero prefiero tener a Dios que me diga, bien, bien, bien. Tú me quieres a mí, me vas a tener a mí para siempre. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana? Amén. A ver, un pasaje más, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, hablando del mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, escuche bien, todo lo que tiene la vida de Dios, todo aquel que tiene la naturaleza de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a? Por eso es la necesidad de una renovación en nuestro entendimiento,
Porque en la medida, hermano, en que nuestro entendimiento sea renovado por la mente de Cristo, entonces nosotros ya no dependeremos del sistema ni absolutamente de nada de este mundo. Ahí es el trabajo que necesitamos hacer. Acudo al reino, acudo a mi Padre, voy hacia donde Él, porque Él me dice, por nada estés afanado, sino que todas tus necesidades sean conocidas delante de mí con toda oración y acción de gracias. Hermano, si queremos ver la mano de Dios en nosotros, necesitamos aprender a confiar más en Él. Por último, otro enemigo, y voy cerrando con esto. No voy a entrar ya a los ejemplos que tenía, porque son muy largos, pero si quiere le voy a dar para que usted lo anote. Léalo por favor. Amén. Me hubiera gustado, pero sé que tenemos un tiempo y creo que necesitamos también mantener ese orden, ¿verdad? Amén. Hemos visto el enemigo, la religión. Hemos visto otro enemigo, el mundo. También hay un pasaje donde dice de que acerca de que todo lo que ofrece el mundo, ¿verdad? La vanidad del mundo. Hay otro pasaje, la vanidad de los ojos, la vanidad de la mente, etc. También vemos otro enemigo y este enemigo está muy cerca de nosotros, es nuestra alma, es enemiga de lo eterno. Nuestra alma. Y usted sabe, amado, yo sé que acá usted, por los mensajes que el pastor Juan Carlos da, usted conoce qué cosa compone el alma, ¿verdad? El alma está compuesta por la mente, emociones y voluntad, ¿verdad? Entonces, nuestra alma necesitamos entender de que por toda la estructura que lamentablemente no ha sido renovada y no ha sido transformada, muchas veces es enemiga de lo eterno. Necesitamos trabajar en esta parte porque nuestra alma está para expresar todo lo que recibo en mi espíritu de parte del Padre. En la medida en que recibo del Padre su palabra, y esa palabra va trayendo renovación a mi entendimiento, mi alma expresará lo eterno o lo terrenal. ¿Está entendiendo? Pero algo va a expresar. O estará alineado a lo terrenal o se alineará a lo eterno. Entonces nuestra alma es muy enemiga, muy enemiga. Vamos a leer solo este pasaje, por favor, para que podamos entender un poquito esta historia. Lucas capítulo 12, por favor. Después le voy a dar Lucas 12 y cerramos con esto. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ir a almorzar? ¿Están en ayuno, pastora? No me avisó. ¿Hay ayuno ahora? ¿Ah? Debería avisarme. Yo le eché. Lucas capítulo 12, versículo 13. Mire, hermano, quiero leerle esto, nada más. El 13 en adelante. Amén. Estúdialo esta semana, léalo, considérelo. Esta historia que el Señor cuenta. Y de hecho, hermano, en mí esto no quedó solo como parábola, sino que es algo que lo he visto muy cerca y lamentablemente a veces estas historias no solo son historias, sino que son realidades actuales. Mire lo que dice, versículo 13. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se acercó al Señor un hombre, ¿no? Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, mire el alma de esta persona. Y él pensaba, el pensamiento es del alma, dentro de sí, diciendo, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Oh, tremendo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate, disfruta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se da cuenta nuestra alma, hermano? Esta es una característica de todo ser humano que no tiene a Cristo en su vida. Todo ser humano. Y este hombre dice, habla a su alma, pero no para ser rico en Dios, sino para ver qué hace con sus riquezas. Y Dios le dice, necio. Hermano, no es el tema acá las riquezas, el tema es la avaricia, el tema es el corazón. El tema es verdaderamente quién es mi riqueza. Ese es el tema. Porque usted puede tener, hermano, no estamos hablando, entonces tengo que ser pobre, no estamos hablando de eso. No tengo que tener casa, no tengo que aspirar a tener, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de nuestra alma. Que hay una tendencia en nosotros. ¿Qué es lo que este hombre estaba haciendo? Acomodándose a lo terrenal y a lo temporal. Entonces nuestra alma es enemiga. Por eso es que es mejor que le hable a mi alma, que le notifique a mi alma y le diga, alma mía, acordate algo, tú estás de paso en esta tierra, tú eres peregrino en esta tierra, tú estás simplemente para obedecer al Dios Todopoderoso en esta tierra, y si Él te bendice es para administrar esas riquezas en esta tierra. Pero tienes que tener algo claro, que la verdadera riqueza es Dios y su eterno poder. Amén. Entonces no estamos, hermanos, otra vuelta, no estamos queriendo nosotros promover otra cosa. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos conciencia de lo eterno. De que usted y yo somos verdaderos extraterrestres. Amén. Porque no somos de esta tierra. No somos de esta tierra. Amén. Amén. Por un tiempo estaremos con el Padre, pero en Apocalipsis dice que cuando Él haga un cielo nuevo y una tierra nueva, bajaremos de nuevo a cumplir su propósito, gobernando en una nueva tierra y en un nuevo cielo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para eso, amado, cierro con esto. Necesitamos permanecer continuamente, diariamente, crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la medida en que Cristo crezca en nosotros, tendremos más entendimiento de las cosas eternas. Amén. Si Cristo no crece en nosotros, hay el peligro de que yo me desvíe. Porque quien me va a jalar a lo eterno, quien me va a jalar a vivir como Dios desea, es Cristo en mí. Amén. Por eso necesitamos nuestra comunión, nuestra oración, nuestra intercesión, para que el Señor permanezca y crezca en nosotros. Le voy a dar para que lea usted en su casa estos pasajes, por favor. Y le pido que esta semana, hermano, saque un tiempo y examine delante del Señor. ¿Sabe qué? ¿Cómo le puedo decir? No tengo palabras para explicarle, pero cuando uno está delante del Señor, se da cuenta a veces que el camión basurero que pasa es poca cosa. Yo le digo así, delante de Él yo digo, Señor, no puede ser que todo eso haya en mi corazón. Me sentí avergonzado, me sentí sucio, me sentí de todo. Pero ¿sabe qué le dije? Señor, yo no quiero eso.
quiero una limpieza, una pureza. Quiero ser como Cristo. Amado, esta semana no hay cultos, no tenemos ayunos, y no es el objetivo hacer. Pero si usted crece en su casa, en ese lugar, le aseguro que Cristo se va a manifestar. Amén. Porque este es un trabajo muy personal. Amén. Porque a veces queremos venir a la iglesia para que nos inflen, como cuando usted va a un gomero y le dice, airecito, airecito, y el pastor, la pastora aquí está aire, sale infladito en la semana. No se trata de eso. Esto tiene que ver con vida. Necesitamos trabajar todos los días. Amén. Si usted es tremendo trabajando afuera, le felicito. Pero cambie de trabajito. Sea espiritual. Sea espiritual. Amén. Yo admiro a la gente que trabaja afuera y la valoro. Pero a veces no puede ser espiritual ese tipo de cosas. Les cuesta. Sí, son capos. Conocí una persona que administraba más de 100 personas. Pero un carácter. Como decía Dante Gebel, la van a enterrar torcida esta semana. No va a morir ni seco. Amén. Pónganse de pies, por favor. Vamos a orar. Y a la pastora me está diciendo. ¿Cuántos queremos agradecerle al Señor? ¿Cuántos queremos honrar su palabra, agradecerle? ¿Qué tal si esta mañana le dice, Señor, yo quiero, le di los pasajes, ¿no? Le voy a pasar al pastor, amén, y el pastor les va a pasar a ustedes, amén. Le pasa, amén. Vamos a orar y que Dios nos ayude, hermanos. Pensemos en nuestro pensamiento que esté en la eternidad y vivir en esa dimensión de lo eterno. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, haznos conscientes de que nosotros somos peregrinos, que estamos de paso en esta tierra. Que vivamos cada día conscientes de que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva naturaleza y por ende tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos y perdónanos, Señor, perdónanos por estar lejanos a las cosas eternas. Perdónanos. Límpianos de toda maldad. Límpianos de todo aquello, Padre. Ayúdanos a que no haya en nuestro corazón avaricia, idolatría, cosas malas. No queremos, Señor. Te queremos a ti. Dígale esta mañana, yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero a ti, yo te quiero a ti. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. La vida de Cristo. Esa es mi verdadera riqueza. Aleluya. Ese es mi verdadero tesoro. Eso es lo que más amaré. Cristo en mí. Cristo en mí. Cristo en mí.